Buen día, alumnos. Soy Luis Alfonso Martínez Luján. Voy a darles la materia de Administración Pública en el marco jurídico, antecedentes y evolución de la Administración Pública en México. Vamos a ver antecedentes de la administración desde los tiempos coloniales, muy superficialmente, y nos vamos a abocar principalmente a lo sucedido en el siglo XX, el siglo pasado, donde se dieron las bases para llevar a cabo la administración pública que nos rige hoy por hoy en nuestro país. ¿Sí? Como lo vemos en esta lámina, tenemos antecedente, evolución y marco jurídico y vamos a comenzar desde el tiempo de la colonia. Como les dije, en los tiempos coloniales, la administración se llevaba a cargo principalmente de la corona en forma práctica, aunque existía un organismo y existía un estructura gubernamental por parte de la corona española, pero era regida principalmente por la iglesia. La iglesia influía tenía una influencia muy fuerte, muy marcada sobre la monarquía española, pero a final de cuentas era el rey el que designaba a sus representantes en las Américas o en las Indias. Estos representantes eran llamados virreyes, gobernadores, corregidores, comendadores, dependiendo del grado o la jerarquía que tenían dentro de la administración en la época de los reyes, ¿sí? Como vemos en esta lámina, ¿sí? En los tiempos de eh, la colonia tenía representantes de gobierno en la Nueva España quienes unilateralmente gestionaban la administración, pero como les dije, de forma directa y omnipotente, el rey era quien los designaba y a él quien le daban cuentas y obviamente la única limitante que tenían ellos, como lo mencionamos, era la iglesia, que esta amasaba grandes fortunas, grandes territorios y una influencia muy marcada no solamente en la corona española, sino en las coronas europeas que estaban ligados por parentescos, por familiaridades, por matrimonios por conveniencia. Nos vamos después al México independiente, ¿sí? A la época postcolonial, ¿sí? Después de esta 11 años de lucha independentista de 1810 a 1821, en donde principalmente la independencia de México se da por cuestiones económicas, cuando se tocan los intereses de las clases privilegiadas, se viene la lucha, y terminada esta lucha de independencia, México no tenía ni pies ni cabezas, ni en el gobierno y mucho menos en la administración. ¿Sí? Esto da a que sigue habiendo guerras, guerrillas, luchas, traiciones, una inestabilidad completa. No había un gobierno, México no podía formar gobierno. ¿Por qué? Porque había grupos antagonistas, conservadores, libertadores, en el gobiernos centrales, gobiernos federales, diferentes ideas para formar la república, incluyendo el imperio, y por ahí importamos a Maximiliano y a Carlota, que bueno, es otro tema, ¿sí? A final de cuentas, se hacen los primeros intentos de la administración pública en el gobierno y se dan las bases para formar gobierno y tener las incipientes tipos de administración pública en nuestro país. Ya una vez en el México independiente, ¿sí? A la tercera década del siglo XIX, ¿sí? Y que empieza se da la constitución, la primera constitución en México, y iniciamos con los temas ya de diferentes estados de la República formando gobierno, ¿sí? Bueno, empezamos a tener una estructura gubernamental y empezamos a tener ya una figura de una administración pública. Pero no con esto, con todo esto pasaron más de 170 años, diferentes intentos, ¿sí? Y se puede considerar que a partir de hasta 1970, en la década del licenciado Luis Echeverría Álvarez, en la administración de Luis Echeverría Álvarez, en el periodo
en su periodo gubernamental de 1970 a 1976, cuando se da y se forman las bases para la administración pública casi como hoy la conocemos. ¿Sí? Vamos a irnos a una parte un poquito más atrás y que es fundamental en la administración pública de México y fue creada a partir del tiempo de la Revolución Mexicana. Esta termina, ¿sí? También en 1921, también 11 años de lucha revolucionaria, el derrocamiento o la caída de la dictadura de Porfirio Díaz, ¿sí? Y nos da la... Después de esto termina un México completamente destrozado, más de 1 millón de mexicanos muertos, un país completamente empobrecido, un campo sin producir prácticamente nada, con una visión industrialista o industrial que nos dejó Porfirio Díaz. Hoy por hoy todavía nuestro sistema eléctrico nacional, nuestros ferrocarriles, lo poco que queda, y algunas de las líneas carreteras fueron construidas durante su mandato de prácticamente 3 décadas. A raíz de eso, ¿sí? Termina la guerra de revolución, ¿sí? El país está dividido, ¿sí? Queda en el poder el presidente Plutarco Elías Calles y funda el Partido Nacional Revolucionario. Es el predecesor del PRI actual. Entre ellos hubo por ahí otros partidos como el Partido de la Revolución Mexicana a cargo en los tiempos de Lázaro Cárdenas, pero a final de cuentas el PNR es el que le da las bases al conocido y durante muchos años regidor de nuestra política y administración, Partido Revolucionario Institucional. ¿Bien? Este llega ya a la década de los años 40, a finales de los 30, principios de los 40, con la figura del presidente Miguel Alemán, ¿sí? Que le da pie y le da la apertura al México moderno y a la industrialización de nuestro país. Nos vamos pues, entramos ya al México moderno y entramos a la administración pública, que está bien estrechamente relacionada con el poder ejecutivo, ¿sí? Del ejecutivo tenemos 3 niveles de gobierno, ¿sí? El federal, el estatal y el municipal, ¿sí? El federal a cargo del presidente de la República, el estatal a cargo de cada uno de los gobernadores y el municipal a cargo de cada uno de los presidentes municipales. Y ahora también podemos sumar las alcaldías de las antes llamadas delegaciones en la ciudad Distrito Federal, hoy conocida como o llamada como Ciudad de México, ¿sí? Si bien esto nos indica que cada uno de ellos, ¿sí? Tiene su estructura gubernamental, administra sus recursos, vamos que cada uno de las 32 entidades federales de nuestra república reportan o entregan lo que recaudan a la federación, ¿sí? La federación le regresa a través de la Secretaría de Hacienda, con las leyes de ingresos y de egresos de la federación, la cantidad de dinero que le corresponde a cada una de las entidades con diferentes métodos de distribución. Poblacional, de recaudación, del Producto Interno Bruto, del PIB por estado, del PIB por municipio, en fin. Tienen diferentes formas para regresarles el dinero que ellos recaudaron. Con independencia de los municipios que tienen la recaudación de los impuestos prediales, de permisos municipales, eh, infracciones de tránsito, algún tipo de permiso y tienen esa recaudación y algunos la recaudación por concepto de los servicios de agua potable. A fin de cuentas, cada municipio, gobierno estatal y el gobierno federal administran la cantidad de dinero que recaudan, entregan unos a una parte de la federación y esta se les vuelve a regresar en su presupuesto anual. Entramos a las 7 etapas de la administración pública en nuestro país, ¿sí? Con la reforma de 1833, regulación de la relación estrecha entre el Estado y la Iglesia y se busca quitar los privilegios de esta, ¿sí? Es en 1853 cuando se crea la Secretaría de Fomento, que era precisamente para el fomento a la industria. Después se llamó Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y viene siendo hoy por hoy como la Secretaría de Economía
que hoy tenemos como marco federal en nuestro país y algunas secretarías de fomento económico de los estados o de los municipios. ¿Sí? Vamos a la tercera etapa, que es la guerra de reforma, en la cual después se establece una constitución política, ¿sí? En el mandato del licenciado Benito Juárez García. Esta ley de reforma da origen a la separación ya plena y llana de la iglesia con el Estado, ¿sí? Y obviamente le quita todos los privilegios habidos y por haber que tenía la iglesia teóricamente en ese tiempo. Nos vamos a la etapa número 4, es la reforma de 1917, ¿sí? con la constitución política de ese año, ¿sí? Y que en muchos de los aspectos todavía es vigente en nuestro país. Surgen con la etapa número 5, ¿sí? La reforma administrativa del Poder Ejecutivo Federal de 1970 al 76 en el mandato del licenciado Luis Echeverría Álvarez, ¿sí? Nos vamos a la etapa sexta, ¿sí? De la reforma administrativa del licenciado José López Portillo, ¿sí? De 1977 a 1982 e inicia el Sistema Nacional de Planeación y con esto surgen leyes que ahora son vigentes como tenemos la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y la Ley General de Deuda Pública. Es entonces, hasta en la etapa número 7, con las reformas de la administración pública de 1982 a 1988 en el mandato del presidente Miguel de la Madrid, que viene la creación de diferentes secretarías, algunas existentes, algunas ya inexistentes, como la Secretaría de Planeación y Presupuesto, que ya no existe, pero todavía tenemos el origen y sí la continuidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Adicionalmente a eso, tenemos otras secretarías que aún están vigentes en nuestro país. ¿Sí? Entramos al marco jurídico de la administración pública y vamos a ir viendo, lo platicamos durante los antecedentes constitucionales, cómo nuestra constitución ha ido modificándose, reformándose, dependiendo las etapas, condiciones, situaciones socioeconómicas de nuestro país, políticas, sociales, ¿sí? Incluso en el entorno mundial, ¿sí? Nos vamos a la Constitución Federal o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, en la que el artículo 117 de esta Constitución nos habla para el despacho público, el despacho de negocios del gobierno de la pública, habrá un número de secretarios que establezca el Congreso General por una ley. El 118 nos indica, todos los reglamentos, decretos y órdenes del presidente deberán ir firmados por el secretario de despachos del ramo, a que el asunto corresponda según el reglamento, sin este requisito no serán obedecidos. ¿A qué es esto? Si que ya hay secretarios de Estado, bueno, vamos a decir que los asuntos de la Secretaría de Agricultura tendrán que ir firmados por el secretario de esta secretaría, asimismo por el secretario de Comercio, por el secretario de Recursos Hidráulicos, por el secretario del Trabajo, en fin, por cada uno de los secretarios existentes en ese momento, ¿sí? Y para hacer el artículo 121 nos indica los requisitos para ser secretario de despacho, ¿sí? Nos vamos entonces a las bases y leyes constitucionales de la República en 1836. El artículo 28 dice, para el despacho de los asuntos de gobierno habrá 4 ministros, uno del Interior, otro de Relaciones Exteriores, otro de Hacienda y otro de Guerra y Marina. El artículo 32 nos indica cada ministro responsable de la falta de cumplimiento a las leyes que deba tenerlo por su ministerio y de los actos del presidente que autorice con su firma y sean contrarios a la ley, singularmente las constitucionales. El artículo 33 nos indica el gobierno formará un reglamento para el mejor despacho de secretarías
¿sí? Entre otros temas. Nos vamos entonces ahora a 1843, donde se sientan las bases orgánicas de la República Mexicana. El artículo 93 nos indica: el despacho de todos los negocios de gobierno estará a cargo de 4 ministros, que se denominarán de Relaciones Exteriores, de Gobernación y Policía, de Justicia, Negocios Eclesiásticos, Instrucción Pública e Industria, de Hacienda, de Guerra y Marina. Si se fijan, todavía en 1843 estamos hablando de negocios eclesiásticos. Todavía tenemos, obviamente, una gran influencia de la Iglesia en el Estado. En el artículo 100, los ministros serán responsables de los actos del presidente que autoricen con sus firmas contra la Constitución y las leyes. Nos vamos entonces a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en 1857, ya dentro de las leyes de reforma a cargo del presidente Benito Juárez. El artículo 86 dice: para el despacho de los negocios del orden administrativo de la Federación, habrá el número de secretarios que establezca el Congreso por una ley, la que hará la distribución de los negocios que han de estar a cargo de cada secretaría. El 87, para ser secretario del despacho se requiere, y vienen sus requisitos: ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener 25 años cumplidos. Si te fijan, tendrías que ser muy joven y no haber perdido tus derechos como ciudadano. El artículo 88, todos los reglamentos, decretos y órdenes del presidente deberán ir firmados por el secretario del despacho a cargo del ramo a que el asunto corresponda. Sin este requisito no serán obedecidos. ¿Qué es esto? Ya en ese entonces cada uno, el presidente descansaba las responsabilidades en cada uno de esos secretarios de despacho. Nos vamos entonces a la Constitución de 1917, que esta nos rige en gran parte de la Constitución ahora vigente, y es el artículo 90, dice: para el despacho de los negocios del orden administrativo de la Federación, habrá el número de secretarios que establezca el Congreso por una ley, la que distribuirá los negocios que han de estar a cargo de cada secretaría. Si ustedes observan, el artículo 90, ¿sí?, es muy similar al artículo que vimos en la Constitución que hablamos hace un momento. Para el artículo 91 nos vuelve a decir: para ser secretario de despacho se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener 30 años cumplidos. Ya los pedían un poco más maduritos, no de 25, al menos sí de 30. ¿Sí? Igual en 92, todos los decretos y órdenes del presidente deberán ser firmados por el despacho del secretario, para con esto darle una formalidad y darle un poder a cada uno de los secretarios, y obviamente ellos estén representados debidamente en cada una de las funciones que desempeñan. ¿Sí? Después de esto, veremos la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que esta nace a raíz del artículo 90, que ya leímos de la Constitución de 1917, y este es decretado el 26 de diciembre de 1976, y su última reforma la tuvimos este año, ¿sí?, el 22 de enero de 2020. En 1976, todavía a cargo del licenciado José López Portillo. Dice: capítulo único de la administración pública. El artículo primero, la presente ley establece las bases de organización de la administración pública federal centralizada y paraestatal. Es la que nos rige ahora. Nuestra administración pública depende y obedece la centralización de la misma. ¿Qué es esto? Que todo lo tenemos concentrado prácticamente en la Ciudad de México. Sin embargo, en cada uno de los estados existe una delegación, un delegado o una representación de las secretarías a cargo de la administración pública.
Dice, la Oficina de la Presidencia de la República, la Secretaría de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los órganos regulares coordinados integran la administración pública centralizada. Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos componen la administración pública paraestatal. Entre esos podemos encontrar como empresas paraestatales o administración pública la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, Nacional Financiera, entre otras empresas o entidades paraestatales. Dice el artículo 2, segundo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, el artículo 2, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la Administración Pública. 1. La Secretaría de Estado, la Consejería Jurídica y los órganos reguladores coordinados de materia de energética. En este caso viene siendo la Comisión Reguladora de Energía y como la Comisión de Hidrocarburos. En el capítulo tercero, ¿sí? El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará de los términos de las disposiciones legales correspondientes de las siguientes entidades de la Administración Pública Paraestatal: organismos descentralizados, empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito, instituciones nacionales de seguros y fianza y fideicomisos. ¿Qué es una empresa de participación estatal? Pues lo vemos como el aeropuerto de la Ciudad Internacional de la Ciudad de México, como aeropuerto de servicios auxiliares, fideicomisos, podemos ver fideicomisos como el Fideicomiso de Ahorro de Energía Eléctrica, entre otros, como organismos descentralizados, un organismo público descentralizado en manera local es el Hospital Civil, ¿sí? Que todos conocemos, es un organismo público descentralizado, como el hogar Cabañas, que no dependen en forma directa del erario público, tienen ingresos adicionales por su cuenta. Y bueno, chicos, los temas que vimos o platicamos en esta charla que hemos tenido, vimos antecedentes y evolución de la administración pública en México, las 7 etapas de la administración en México y sus impactos, el marco jurídico y vimos la ley orgánica de la administración pública federal, ¿sí? Muchas gracias. Si tienen algún comentario, vamos a tenerlo en el blog para que podamos tener debates y comentarios y asimismo a través de la plataforma recibirán las actividades correspondientes a su materia. Que pasen ustedes buen día y para cualquier asunto quedo a sus órdenes.